Bienvenidos a Prueba con Inge Robert. En esta ocasión, pues seguimos con cinemática. Componentes rectangulares del movimiento. O sea, el movimiento de un cuerpo, si es en un plano, se puede analizar con sus componentes rectangulares, o sea, con sus componentes de movimiento en los dos ejes coordenados. Para este caso, por ejemplo, el eje X, el eje Y. Y aquí, como ejemplo, usaremos el movimiento parabólico, movimiento de un proyectil, del cual ustedes ya tienen noción de qué es. Se lanza un objeto, en este caso desde el origen del sistema coordenado, y si despreciamos la fricción con el aire, pues va a seguir una trayectoria parabólica, desde el punto O hasta el punto A. En el punto O sus coordenadas son 0, 0, en X y en Y. En el punto A las coordenadas son YA, esta distancia YA. Y en X, pues XA. Entonces lo que hacemos es, el movimiento que tiene se descompone en sus dos componentes. Por ejemplo, la velocidad inicial se descompone en su componente horizontal en el eje X, que para este ángulo θ, esa componente V0, componente en X es V0 coseno del ángulo θ. Y la componente en Y, V0Y, V0 seno del mismo ángulo θ. En el eje horizontal, pues la componente horizontal de movimiento de velocidad es constante, ya que en este sentido no hay ningún tipo de aceleración y despreciamos la fricción con el aire. Entonces, la posición en X, XA es igual a X0 más velocidad inicial en X, que es esto, por el tiempo. O sea, de las ecuaciones de movimiento uniforme con velocidad constante. En el eje vertical, esta componente vertical de velocidad va variando, va disminuyendo, ya que verticalmente está actuando la aceleración de la gravedad. Entonces, en la componente vertical de velocidad hay movimiento uniformemente acelerado, como aquí se indica. Voy a hacer una aclaración. Todo lo que está aquí en esta primera parte es correcto. Aquí había un error. Aquí había puesto yo XA, X0, y aquí había seguido con lo mismo, y es YA y Y0, ya que en esta parte es el movimiento en el eje vertical que está sometido, ese movimiento, a la aceleración de la gravedad. Entonces son posiciones en Y, ya está corregido. Era el único error que había aquí. En este punto, aquí, en estos dos, en lugar de ser X es Y. Bueno, ya aclarado eso, estas son las tres ecuaciones posibles para aplicar al movimiento vertical, al componente vertical del movimiento, y esta otra es la ecuación que se puede aplicar a la componente de movimiento horizontal. Como aquí se indica en esas ecuaciones, la aceleración de la gravedad le llamamos normalmente G, y es igual a menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional, o a menos 32.2 pies sobre segundo al cuadrado en el sistema inglés. Claro que estos signos son por los sentidos de los ejes. El eje positivo es hacia arriba, en Y, entonces la aceleración de la gravedad tiene un signo negativo. Además, para este tipo de problemas debe tenerse un listado de los valores numéricos conocidos en la posición 1 y en la posición 2 para poder hacer el correcto análisis de un problema de este tipo. Este fue un ejemplo de componentes rectangulares de movimiento y que se aplica generalmente o se puede aplicar a movimiento parabólico o a algún otro tipo de movimiento donde convenga descomponer el movimiento en sus componentes horizontal y vertical. Gracias por ver el video, sígueme en mis redes, suscríbete a mi canal, a Prueba con Inge Robert. Hasta la vista.